Buenos días, bienvenidos a la madrugada rural número 193. El día de hoy nos acompaña el señor Julio Alejandro Franco Ortega. Él es zootecnista de la Universidad de La Salle, especialista en acuicultura de aguas continentales y candidato a magíster en acuicultura de la Universidad de Los Llanos. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy, Julio nos acompaña con una charla sobre la acuaponía a pequeña escala como estrategia de producción de alimentos. Le damos la bienvenida entonces a este espacio de la madrugada número 193 a Julio y su charla. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, un placer estar acá. Es muy importante poder, digamos, transmitir estos conocimientos que hemos aplicado desde nuestro pregrado, nuestros posgrados, en poder socializar resultados de proyectos de investigación y digamos, información que hemos recopilado a través de estos proyectos para poder informarles a ustedes cómo es el estado actual de la acuaponía y cómo la hemos llevado a pequeña escala para mostrarla como una estrategia de producción de alimentos. Gracias. Pero para iniciar, el tema de acuaponía es un tema muy nuevo, entonces quiero dar a conocer un poco sobre el panorama de la acuicultura en el país, ¿sí? Darle la importancia y por qué estamos en estos momentos usando este tipo de sistemas, entendiendo que tenemos que apuntar a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, en cuanto al comportamiento mundial, entendemos que la acuicultura ha ido creciendo, aumentando su producción por encima de la pesca, como podemos apreciar acá. La acuicultura a partir del año 95 superó la brecha de la extracción, entonces ya no estamos extrayendo los productos de los ríos, de los mares, y estamos pasando a una producción mucho más sostenida, ¿sí? Y entendido de esta manera, en un futuro la acuicultura se percibe que va a continuar aumentando, ¿sí? Como vemos acá en el cuadro de allá, en un futuro va a aumentar casi en un 20%. ¿Sí? El consumo per cápita sigue aumentando, podemos apreciar que en 1961 estaba alrededor de los 9 kilogramos, hoy en día está alrededor de unos 21 kilogramos. Y esto se puede estimar que está creciendo al 1.5% anual. ¿Sí? Podemos ver el comportamiento de la acuicultura en Colombia que ha ido creciendo en los últimos años, ¿sí? A excepción de la piscicultura del camarón, que ha ido decreciendo en los últimos años, pero lo importante acá es que en los 3 últimos años esta producción de camarones ha ido incrementando su porcentaje de participación en el mercado. Esto es importante para el sector porque es un sector que se está consolidando en el país y está presentando unos resultados ya dicientes. Continuemos. Bueno, aquí hay una radiografía de la producción piscícola en Colombia, ¿sí? Si bien en el país hay actualmente unos 250 productores, de los cuales el 90% son a pequeña escala, ¿sí? Y se está produciendo alrededor de unas 240.000 toneladas en el país anualmente, ¿sí? Si bien la acuicultura en Colombia sigue creciendo un 20% anual, se consumen, de lo que producimos se está consumiendo 350.000 toneladas, es decir, se está dejando de producir alrededor de 100.000 toneladas, por tanto es importante poder entrar en este mercado porque estamos importando productos pesqueros. Si bien también ha aumentado las exportaciones en un 34%, como decía anteriormente, las importaciones están alrededor de 156.000 toneladas. Principalmente las especies que se producen en Colombia, las podemos apreciar acá, la tilapia, la cachama, la trucha y otras especies como los bagres, ¿sí? Y la mayoría de los productores están concentrados en la región del Huila, que es donde se produce la tilapia o la que comúnmente llamamos mojarra, para fileteado y exportación. En estos momentos somos el principal exportador de filete de tilapia a Estados Unidos. Entonces podemos decir que la acuicultura sigue creciendo, de hecho estamos exportando harto filete de tilapia a nivel internacional.
Bueno, y en este sentido, pues tenemos que entender que también hay una evolución del consumo de proteína en el país, ¿sí? Si bien entendemos que el pollo, que es el que podemos apreciar en la primera, la carne de pollo, pues por favor, un clic, otro más, por favor. Podemos apreciar cómo al 2018 sigue aumentando el consumo de carne de pollo, lo mismo la carne de cerdo y el pescado, que es el que podemos apreciar acá en la línea amarilla. Digamos, aquí lo importante de esta gráfica, más allá de entender cómo es el panorama del consumo de proteína en Colombia, es que el consumo de carne de bovino está decreciendo. Las personas estamos dejando de consumir carne de res o carnes rojas y pasando o haciendo una transición a unas carnes más blancas. Entonces esto ha permitido consolidar más el sector piscícola en el país. Ahí podemos ver el aumento que se ha dado en los últimos años, sobre todo a partir del año 2017, y pues vemos que en este momento se ha aumentado a 8 kilogramos per cápita. Bueno, hay unas problemáticas asociadas a la producción, y es que bueno, hay un aumento, tenemos claridad de que hay un aumento de la población mundial, y esto va a generar una mayor demanda de alimentos. ¿Correcto? Sobre todo en términos de proteína de origen animal, pero en términos de calidad, entendiendo que la proteína de pescado es de mayor calidad que las otras fuentes proteicas que encontramos. Cuando ya hablamos de producción a gran escala, porque tenemos que producir más alimentos, ¿cierto? Podemos apreciar acá pues, las principales especies que consumimos, ¿sí? Está el pescado, la res, el cerdo y el pollo. Pero asimismo, para producir 1 kilogramo de carne, por ejemplo, de vacuno, yo requiero aproximadamente 15.400 litros de agua, ¿sí? Lo mismo, para la carne de cerdo, alrededor de unos 6.000 litros de agua para producir 1 kilogramo de alimento. Para aves, 4.300 litros. Y aquí empieza uno a darle un poquito de mayor importancia sobre el uso del agua, entendiendo que para la producción piscícola solo requiero 1.400 litros. Esto lo relaciono muy bien con el tema de la producción de CO2, que es un contaminante. Entonces, para producir lo mismo, 1 kilogramo de carne de pescado, pues yo produzco cerca de 2.9 kilogramos de CO2. En comparación, digamos, con la especie bovina, que es alrededor de 30, ¿sí? La producción porcina 5.9 y la producción avícola 3.4%. Entonces, esto ha generado unas problemáticas, ¿sí? Y estas problemáticas están asociadas a ¿qué? Al acceso del agua, ¿cierto? A problemas de contaminación, que eso lo tenemos claro, pues que no estamos cuidando nuestras fuentes hídricas, ¿sí? Hay unos problemas asociados al cambio climático que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? Y la crisis de agua está asociada hacia los cultivos que nosotros pues producimos, ¿no? A los cultivos vegetales, que requieren de un insumo bastante importante de agua pues para producir, digamos, producir un grano de maíz, ¿cuánta agua nos requiere? Entonces es bastante, ¿sí? Entonces, frente a eso pues se generan unas alternativas, ¿sí? Y las alternativas pues es una producción de alimentos pues mucho más sana, más inocua, una producción con mayor productividad y que genere menores impactos ambientales, que genere una descarga mínima de efluentes en el sentido de la producción piscícola y una alta productividad comparada con otros sistemas tradicionales. Y aquí podemos apreciar unas fotos donde podemos ver sistemas de recirculación, es decir, unos sistemas de producción acuícola mucho más avanzados, ¿sí? Podemos apreciar también el tema de acuaponía, el tema de biofloc, ¿sí? Que es muy nuevo en el país también y que se está experimentando bastante. Digamos que en términos de acuicultura, uno no solamente estudia las especies piscícolas, también debemos estudiar otro tipo de especies, otro tipo digamos, de alternativas, algunas un poco más complejas, otras que uno no considera que la ven este tipo de producción. Y uno es la que podemos apreciar allá, que es el tema de las microalgas, ¿sí? Que finalmente, digamos, es importante para la producción piscícola porque hace parte del primer alimento de los peces, entonces tenemos que estudiar este tema y además que tiene es importante ahorita en términos de biocombustibles, entonces ha tomado bastante importancia. También el tema de alimento vivo,
Si estamos trabajando, o quienes trabajamos en acuaponía, pues también hemos tenido que aprender temas de plantas, ¿sí? De forrajes y pues bueno, también de camarones. Bueno, uno hacer un llamado a que en lo posible tratar de fomentar la explotación de especies nativas, ¿sí? Como el yamú, ¿sí? Como la cachama, los bagres, el pirarucú, inclusive los mismos peces ornamentales se pueden introducir en este tipo de sistemas y que en algunos casos tienen un valor agregado. Por ejemplo, la carne de pirarucú, pues ahorita se están haciendo, pues digamos, bastantes ensayos sobre el potencial que tiene zootécnico de esta especie, ¿sí? Y de algunas problemáticas que están asociadas mucho a la alimentación y la reproducción. Bueno, ya entrando un poco en el tema, pues para poder entender la acuaponía, ¿sí? desde sus problemáticas, pues también tenemos que entender pues, que es una fusión de dos sistemas de producción o una integración de dos sistemas de producción, que son la hidroponía y los sistemas de recirculación RAS, ¿sí? La hidroponía pues, es un sistema donde es posible la producción de plantas sin sustratos, donde yo puedo utilizar una solución nutritiva, ¿sí? Para que ellas se puedan alimentar. Y los sistemas de recirculación es una tecnología que permite el cultivo de peces pues a una mayor intensidad, donde el ambiente yo lo tengo completamente controlado. ¿Sí? Aquí podemos apreciar en estas fotos pues que la acuaponía pues integra esos dos sistemas de producción, el sistema de producción piscícola intensivo, la hidroponía, ¿sí? Y se presenta como una alternativa de producción de alimentos, como una mayor productividad con mínimos impactos ambientales, ¿cierto? Derivado de la acuaponía, pues genera una descarga mínima de efluentes, ¿sí? Genera una alta productividad con respecto o comparándola con unos sistemas convencionales y pues tiene digamos, unas ventajas, ¿sí? Que para producir este tipo de recursos no necesito químicos ni antibióticos. ¿Por qué? Porque pues si lo llego a adicionar en el sistema, pues me va a afectar o los peces o las plantas. Entonces sí o sí tengo que utilizar, digamos, instrumentos o materiales de origen biológico, ¿sí? Que no afecten contra los peces y las plantas. Genera un valor agregado también porque tiene un consumidor selectivo, ¿sí? Genera un beneficio ecológico y digamos que a pequeña escala, que más adelante lo vamos a presentar, permite contribuir a la seguridad agroalimentaria. Aquí podemos ver en este esquema, digamos como en primera instancia, cómo es el funcionamiento del sistema acuapónico, ¿sí? Que inicia donde tenemos un tanque con los peces, ¿sí? Esos peces pues van a generar, pues al alimentarlos van a generar unos residuos y pasan a un tanque de remoción. Aquí digamos que eliminamos los principales residuos de los peces y pasa a un tanque de filtración mecánico y biológico, más adelante lo voy a explicar mucho mejor, pero entonces acá hay un proceso de transformación de esos residuos para que sean disponibles para que las plantas los puedan absorber y puedan crecer. Ese es básicamente el funcionamiento. El funcionamiento es un ciclo cerrado, ¿sí? Que contribuye pues a los objetivos del desarrollo sostenible, digamos, a dejar de tomar el agua del medio natural y hacer descargas de él que son pues, contaminantes, ¿sí? Que hace procesos de eutrofización de los ecosistemas. Entonces, bueno, eso es como lo principal. ¿Cuál es el ciclo biológico de la acuaponía? ¿Sí? En la acuaponía pues realmente tenemos tres productos principales, o digamos los tres principales participantes, que son los peces, ¿sí o no? Las bacterias y las plantas, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es el ciclo? El ciclo es, como decía anteriormente, los peces generan excreción a través del amonio y hay unas bacterias dentro de los filtros que permiten, digamos que esos componentes nitrogenados, producto de, digamos, la cantidad de proteína que tienen los alimentos, sean aprovechados a través de las plantas limpien el agua y nuevamente inicia el ciclo, ¿sí? Más adelante pues sigo explicando bien este tema. Pero bueno, la acuaponía tiene un origen, ¿sí? Y se origina alrededor de más o menos en la China, en los años 1500, existen unas primeras experiencias, hay un libro donde muestra unos dibujos con las primeras experiencias de acuaponía, el cultivo de arroz, ¿sí? Entonces podemos apreciar aquí en esta foto, ¿sí? Como unos papiros que se encontraron donde pues se dibuja pues una persona que está cultivando en una zona, digámoslo así, que hay una franja donde hay agua más o menos a
una altura de unos 20 centímetros, como se cultiva hoy en día el arroz. Luego encontramos unas experiencias con los babilónicos en los jardines colgantes de Babilonia, donde adicionalmente a los jardines también tenían unos peces. Y también se percibió o pues se encontró que parte de los efluentes que tenían en la parte de arriba con los peces pasaba a las plantas y a los jardines más adelante. Y ya digamos en América encontramos en la cultura inca unas experiencias de acuaponía que se hicieron, ¿sí? Por cerca a Perú se encontraron este tipo, inclusive aquí podemos apreciar obras de ingeniería de la época, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Ellos tomaban, digamos, unas franjas donde habían unas lagunas y depositaban palos, tierra, inclusive lo que les sobraba de los alimentos como material orgánico lo ponían dentro de las jaulas, digámoslo así, y ahí empezaban a producir los alimentos. Lo mismo sucedió en México, ¿sí? Aquí ya le dieron un nombre, se llama chinampas, y tuvieron una tecnología muy similar, como apreciamos en la figura de acá. Hacían cultivos encima de pequeñas lagunas, utilizando inclusive los residuos de los mismos pescados que consumían, como abono para la producción de alimentos. Entonces digamos que desde acá, históricamente, ya habían unas experiencias de acuaponía a nivel mundial. Continuamos. ¿Sí? Digamos que en la línea del tiempo, por favor, desde el inicio, porque sé si toca. En la línea del tiempo, cuando uno empieza, digamos, a averiguar estos temas de hidroponía y acuaponía, por favor, sigamos, empiezan a darse como las primeras definiciones sobre los sistemas acuapónicos en 1977 y 78. Más adelante, por favor, otros autores le dan ya más allá de la hidroponía y empiezan a involucrar conceptos como los conceptos de biofiltración, que hace un poco más complejo la hidroponía, por favor. Y más adelante, pues ya es un autor que se llama James Raikosi, por favor, sigamos. Ahí está, uno más, otra más, gracias. Entonces, este personaje, uno atrás, por favor. Este personaje, digamos, él tiene unos proyectos en las Islas Vírgenes en los Estados Unidos y realmente muestra, digamos, a nivel científico los primeros resultados y los primeros prototipos de acuaponía, ¿sí? Continuemos, por favor. Y es a partir de, podemos ver ahí, esa imagen es uno de los primeros prototipos. Acá ahí podemos apreciar una escala en donde se puede apreciar que desde que él empezó a publicar se empieza a disparar, pues digamos, el interés del mundo por este tipo de sistemas. Aquí podemos apreciar una gráfica de artículos publicados, más o menos tomé unos 300 a 400 artículos y los grafiqué y pudimos apreciar que a partir del 2007 inicia la producción de artículos sobre los sistemas acuapónicos, sobre el diseño de los sistemas, sobre sus cualidades en términos de proteínas y de seguridad alimentaria. Y ya el 2019, pues ya podemos apreciar cerca de unos 300 a 400 artículos. En el 2018 se publicaron cerca de 350, ya digamos estamos a septiembre y ya se superó este tipo de, pues la producción que se hizo el año anterior. Entonces, por tanto, podemos inferir que sigue el interés de este tipo de sistemas, pues de las personas en investigar en este tipo de sistemas. Ya cuando, digamos, uno toma las palabras claves de todos estos autores, de esos 300 artículos que tomé, pues podemos apreciar digamos, los conceptos o las palabras claves que se ven actualmente sobre este tipo de sistemas, ¿sí? Y podemos encontrar como temas pues la hidroponía, ¿sí? La agricultura sostenible, ¿cierto? La recirculación, la automatización, temas de biofiltración, nutrientes, bueno, en fin, hay un montón de conceptos que es importante poder revisar cada uno, pues porque aún se sigue ensayando. Entonces, podemos dar como una definición la acuaponía, que consiste en una integración de dos sistemas de producción, tanto los sistemas de recirculación RAS como el cultivo hidropónico, donde el agua es recirculada eficientemente para la asimilación de los nutrientes.
Bueno, digamos, el primer digamos, esquema sobre un componente de sistemas, de los componentes del sistema acuapónico. Por favor, me regalas un. Entonces aquí podemos ver un primer tanque, que es el tanque de cría de organismos acuáticos. Como mostraba anteriormente, existe pasa luego un tanque de remoción de sólidos, a un biofiltro y finalmente al componente hidropónico, ¿sí? Pasa finalmente ahí sí a un sumidero, que es donde yo recirculo el agua para volverla al sistema, ¿sí? Y pues aquí podemos apreciar unos parámetros iniciales de producción, que hay que buscar una interacción. Digamos que en los sistemas de producción piscícola es importante, y hidroponía es importante tener, digamos, los potenciales de hidrógeno, ¿sí? O el pH que se encuentra en las aguas. Hay que buscar la manera de poderlos integrar y buscar como unos valores en los que podamos producir tanto las especies vegetales como los animales. Aquí podemos apreciar que, digamos, en el potencial de hidrógeno los peces están acostumbrados, digamos, a pH de 6,8, las plantas a 6,7 y las bacterias de 6,9. Entonces hay que buscar un equilibrio en el sistema. Digamos, se recomienda por algunos autores que cuando monta el sistema, dejarlo madurar sin animales y sin plantas por lo menos unos 6 meses para que el agua se acondicione, ¿sí? Y ahí sí montar el sistema ya con los peces y las plantas. Continuemos, por favor. Bueno, aquí toca uno por uno. Entonces, digamos, voy a explicar cómo es el sistema que mostré anteriormente. Digamos que para que funcione un sistema acuapónico, entonces todo inicia desde la alimentación, ¿correcto? Entonces yo tengo el alimento concentrado que se lo voy a disponer a los peces. ¿Sí? Aquí tenemos los peces, tengo mi tanque donde los voy a cultivar, el tanque de producción, y los peces pues el consumo de estos nutrientes pues van a generar van a producir unos compuestos nitrogenados que van a excretar, ¿sí? Y estos van a terminar en el agua, ¿sí? Finalmente, sigo yo con un tanque donde voy a hacer una remoción de estos compuestos nitrogenados que ellos están excretando. Por favor, sigue uno más. Y voy a hacer una clarificadora. En este clarificador lo que yo hago es, digamos, filtrar los componentes más gruesos que botan los peces, ¿sí? Pasa un filtro mecánico, ¿sí? En ese filtro mecánico lo que voy a hacer yo es atrapar digamos los nutrientes, no nutrientes, digamos los compuestos más gruesos, y pues los voy a mantener en este sistema. Generalmente estos filtros mecánicos están diseñados de muchas maneras, ¿sí? Están compuestos por grava, arena, piedras, ¿sí? Que permiten una mayor filtración. Es el principio básico de un filtro de agua, ¿sí? De ahí pasamos a un filtro biológico. Aquí es muy importante el filtro biológico. ¿Por qué? Porque es que, como decía anteriormente, esos componentes nitrogenados que son amonio, ¿sí? No son disponibles para las plantas, necesitan ser transformados. ¿Y cómo necesitan ser transformados? A través del filtro biológico. En el filtro biológico, pues como pueden apreciar ahí, es una cámara donde yo la tengo que tener, donde debo disponer oxígeno, porque ahí deben de crecer bacterias que sobreviven con oxígeno. Podemos apreciar estos son los sustratos, es decir, las bacterias que se van a alojar en estos sustratos que voy a disponer acá. Por favor, sigue. Aquí podemos apreciar. Las bacterias se van a alojar en estos sustratos. Hay varios sustratos que uno puede utilizar. Hay gente que utiliza tapitas de botellas como una medida sostenible. Hay ya, digamos, unos digamos, compuestos que ya venden en el mercado, ¿sí? Y estos, como son bacterias aeróbicas, entonces ellas se van a mantener acá, se van a fijar a estos sustratos y van a hacer la transformación de esos componentes nitrogenados para que sean disponibles para las plantas. ¿Correcto? Aquí hay un video, no sé si lo podemos apreciar. Ahí si le das un clic ahí encima y podrás. Esa es la forma en que se debe manejar los filtros biológicos, ¿sí? Saturación de oxígeno, generalmente más o menos a un 80%, ¿sí? Que permita que haya roce entre las tapitas o los sustratos que yo tengan para que se liberen y se adhieran nuevas bacterias. Ya después de este proceso de transformación de los componentes nitrogenados, las plantas van a poder absorber, ¿sí? Los nitritos y nitratos que van a producirse en acá, las plantas sí los van a poder absorber y van a poder crecer. Pero adicionalmente, por favor, atrás, adicionalmente me van a limpiar el agua para que inicie el sistema,
¿sí? Pero la biofiltración, uno más, es mucho más compleja, ¿sí? La biofiltración pues tiene, en este caso tiene 4 pasos, y como decía anteriormente, los peces me van a producir amonio, ¿correcto? Ese amonio, pues las bacterias que voy a tener acá me las van a transformar a nitritos, ¿sí? Las bacterias nitrosomonas, que son las que tenemos acá. Estas que se ven aquí como moraditas, que incluí, las nitrosomonas, y los vamos a pasar, y después son transformados los nitritos a nitratos por las nitrobacterias, que es otro tipo de bacterias que se van a alojar ahí. Y finalmente, pues estos nitratos son los que las plantas van a poder absorber para su crecimiento. Claro, evidentemente, digamos, hay más diseños, son diseños mucho más complejos. Este es un diseño del mismo James Raikosi en sus Islas Vírgenes. Por favor, sigamos. Vemos ya cómo ya se compleja un poco los sistemas, pero pues finalmente esto lo hago solo para mostrar. Por favor, sigamos. ¿Sí? Aquí ya podemos hablar ya de inclusive más tecnología, ¿sí? A mayor escala. Podemos apreciar ya que hay unos tanques ya con unas medidas específicas, ¿sí? Con una producción, en este caso 57 gramos de alimento día se producen en este tipo de sistemas. Y vemos aquí ya a gran escala como se puede apreciar acá, ¿sí? Ahí vemos ahí a James con sus tomaticos ya cosechados en su sistema de acuaponía. Bueno, hay varios estudios que se han realizado en acuaponía. En Colombia no se han realizado mucho, pues realmente somos pocos los que estamos trabajando en este tema, pero digamos, si uno hace la revisión bibliográfica que hace parte, digamos, de lo que quiero mostrar, es que, digamos, la tilapia sigue siendo o la mojarra, la especie principal que se maneja, los peces ornamentales. Poco se ha trabajado de especies nativas en el país, ¿sí? Digamos, hay unos estudios con tilapia y pacú, ¿sí? En Brasil, pero pues hasta ahí, que el pacú es como el primo hermano de la cachama, ¿sí? Entonces digamos que temas de especies nativas poco se ha trabajado. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo es el tema de la absorción de nutrientes de las plantas? ¿Sí? Entonces, las raíces de las plantas son humedecidas generalmente con una solución nutritiva, ¿sí? En hidroponía, ¿sí? En acuaponía, como ya sabemos, hay unos componentes nitrogenados que son absorbidos por las plantas, no son suficientes para ella. A veces necesitamos adicionarle, sobre todo micronutrientes, ¿sí? Para que puedan, digamos, tener un óptimo desarrollo. Bueno, entonces decimos que ahí que depende, digamos, de la calidad, del tiempo y digamos, el trabajo de absorción que tiene cada una de las plantas y los medios que yo voy a disponer estos vegetales para su crecimiento. Digamos que para poder producir en acuaponía vegetales, pues esto también difiere de varias estrategias que yo pueda utilizar en cuanto a camas de crecimiento. Sigamos, por favor. Hay 3 tipos principalmente de camas, que el sistema NTF o Nutrient Film Technique, ¿sí? Las camas flotantes, este es el sistema NTF, que es el que conocemos con tubos con huequitos, ¿sí? Donde disponemos pues la solución nutritiva para que crezcan las plantas, o digamos el ciclo de acuaponía en este caso. Hay camas flotantes, que es donde yo tengo digamos un sustrato donde dispongo las plantas en una cama baja llena de agua con los nutrientes. ¿Sí? O hay una cama con grava, digamos esta cama con grava generalmente son unos sustratos como perlita, que ya vamos a ver más adelante, que pues permiten una mejor, sobre todo que se fije bien la planta al sustrato, ¿sí? Que quede digamos como erecta, que quede bien fijada, pues para su crecimiento. Estas son las principales, digamos, sustratos que se manejan en el mercado, ¿sí? Está la fibra de coco, la perlita, la leca de arcilla que vemos allá, la grava que es convencional, ¿sí? Piedras volcánicas, pues tienen un valor alto, entonces complica un poco las cosas cuando lo queremos hacer a pequeña escala o para temas de seguridad alimentaria. Podemos trabajar el carbono de escoria, que ya hay experiencias acá en Colombia de producción ya industrial. La lana de roca también es utilizada en este tipo de sistemas. Y pues digamos que, como decía anteriormente, los sistemas más importantes pues son el NTF, hay otro sistema que es el hipónico, ¿sí? Postes de recipiente que digamos como decía anteriormente pueden ser usados bolsas plásticas, baldes, ¿sí? Recipientes donde pueda yo disponer las plantas.
Bueno, ¿cuáles son los organismos principalmente cultivados en acuaponía? ¿Sí? Pues mucho tiene que ver con resguardos que uno utiliza para la alimentación al diario, ¿sí? Como la albahaca, el pepino, la lechuga, el tomate, ¿sí? Rújula, espinaca, hay un montón, una diversidad de productos que se están implementando. De hecho, digamos, cuando uno revisa en los países más que tienen mayor experiencia en este tipo de sistemas, he tenido la posibilidad de ver vástagos de plátano ya producidos en acuaponía. Fresas, frutas, bueno. Y las principales especies reportadas en este tipo de sistemas, pues como decía anteriormente, son la tilapia, ya hay experiencias con bagre, trucha, inclusive ya se están haciendo unas experiencias con agua de mar, ¿sí? Para producción inclusive de macroalgas, ¿sí? Que es importante poder analizar más adelante. Pues camarones, gambas, entre otros. En los principales sustratos usados en hidroponía, pues hace parte de los que decía anteriormente, pero aquí quiero mostrar como cuál es, o qué tenemos que tener en cuenta para, para escoger cuál es el mejor sustrato, y pues tiene que ver en temas de la densidad, la porosidad, la aireación que pueda tener, ¿sí? La retención del agua, que es importante, ¿sí? Y la estabilidad dentro del sistema. Aquí podemos apreciar unas fotos, ya digamos a gran escala, esto es en Japón, ¿sí? Podemos ver cómo digamos, la acuaponía ha llegado ya a este punto en el que ya, ya se ha vuelto de pura comercialización, ¿sí? Pues para venta. Experiencias en Alemania, ¿sí? Cultivos de altura, ¿sí? Para la producción de fresas, ¿sí? Una tecnología muchísimo más avanzada, pero también no hay que dejar de lado pues, que hay sistemas productivos a pequeña escala que debemos considerar para pues, poder llegar a producir a gran escala. Y esto pues, se basa en una publicación que hizo la FAO en el 2003 en temas de acuaponía a pequeña escala. Entonces a partir de ese año pues empezaron a realizar varios estudios y varios trabajos, sobre todo en África y en otros países, sobre todo en países emergentes, para la producción de alimentos. Aquí podemos apreciar otras fotos a pequeña escala, como mostraba anteriormente, eran a gran escala, que ya podemos ver una escala mucho más pequeña, en términos de agricultura familiar, ¿sí? Que es a donde queremos llegar. Sigamos. Pues entendiendo que hay varios sistemas y prototipos que ya mostré anteriormente, ¿sí? Hay un montón de sistemas y prototipos que se están utilizando, cada quien le puede hacer una mejora a su diseño, hay muchas patentes que están por salir digamos, hay varios estudios que se están realizando, sobre todo en temas de biofiltración, porque es que la filtración es digamos que el componente principal de la acuaponía, o es el punto donde debemos mirar todos los profesionales para hacer una biofiltración eficiente. Y pues así como hay biofiltración en tanques que uno puede hacer de manera convencional, hay de manera industrial, y de hecho lo podríamos importar, pero son a altos costos. Hay empresas muy importantes en el mercado internacional que ya producen este tipo de biofiltros, pero esos biofiltros, pues que llegue a Colombia es un alto costo, entonces por eso tenemos que buscar alternativas de utilizar materias primas o materiales no convencionales para aplicarlos a este tipo de sistemas. Y pues darle una importancia a la producción local, ¿sí? Trabajar con especies nativas, darle pues importancia a esas, tanto vegetales como animales, pues darle un poquito de identidad a este tipo de producciones. Sigamos, por favor. ¿Dos más? Eso. Entonces la acuaponía no solo representa una fuente de alimentos, sino que también puede mejorar las condiciones de vida de poblaciones que estén, por ejemplo, en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? O que tengan problemas de seguridad alimentaria o agroalimentaria asociadas al lugar donde se encuentren. Digamos que un autor señala que por cada 7 toneladas de pescado, perdón, por cada tonelada de pescado se podían producir 7 toneladas de vegetales. Una de las preguntas que me han hecho en los seminarios es, bueno, la producción piscícola, bueno, sí, se produce, pero ¿cuántos, digamos que en términos reales, de dónde yo percibo más dinero en esta producción? Entonces se estima que aproximadamente el 60 al 70% se percibe de la agricultura.
¿sí? De la producción de vegetales, más que de la producción piscícola. Se vuelve la producción piscícola como un complemento a la producción acuapónica, a la producción hidropónica, perdón. Vuelvo a mostrar el gráfico que se dio en la FAO, ¿sí? Entonces, aquí hago importancia sobre que se volvieron unos sistemas domésticos que uno puede adaptar y para producción de alimentos. Básicamente es eso. Y bajo, digamos, toda esta parte introductoria que di sobre acuaponía, pues porque es un sistema que es importante poderlo explicar desde un inicio, desde la Universidad de Santo Tomás hicimos un macroproyecto y ya pues llevamos los primeros resultados, unos resultados preliminares que voy a mostrar. Y pues el nombre que se le dio al primer estudio fue un diseño de un prototipo acuapónico como de modelo productivo de alimentos para la población vulnerable y campesina de Sasaima, Cundinamarca. Entonces, lo primero que se hizo bajo este estudio, primero hacer una revisión bibliográfica de todo el tema de acuaponía, que es lo que iba mostrando, ¿sí? Y aplicamos una encuesta, diseñamos y aplicamos una encuesta pues, a esa población vulnerable ubicada en el municipio y generamos unas propuestas de alimentación a través de sistemas de acuaponía. Entonces hicieron unas reuniones en Sasaima, Cundinamarca con la población vulnerable, ¿sí? Se aplicó una encuesta, ¿sí? Tuvimos una participación pues, considerable, alrededor de unas 30 o 40 personas por las sesiones que tuvimos alrededor de unas 7, 8 sesiones. Entonces pudimos colectar información sobre todo socioeconómica de la población como tal y sobre los recursos vegetales, también digamos cómo está el tema de consumo de proteínas en su hogar, si atentan o no contra su seguridad alimentaria, entendiendo que la población víctima sufre de este problema. Entonces se identificaron, por favor una más, que la principal condición de estas personas pues, es el desplazamiento en un 47%, así como las madres cabezas de familia. Encontramos también que hay muy poca participación del hombre, o sea, quienes están dentro de estos programas, la mayoría son mujeres. Y cuando nosotros hicimos las reuniones, pues realmente encontramos, o sea, de 30 mujeres que asistían, había un hombre. Entonces, poca información pudimos tomar, porque generalmente el hombre pues, se encontraba trabajando en sus parcelas, como esposos, o pues, digamos, en fincas, donde se cuidaban, en fin, diferentes actividades que se encuentran en los municipios. Pudimos apreciar también que el 70% de las personas no tienen vivienda propia, la mayoría pues pagan arriendo, más o menos un 25% son casados, el 20% son solteros, el 2.5% viven en unión libre. Esto hace parte de esa caracterización que se hizo y pues quisiera mostrar más resultados, pero pues no, hasta que no terminemos el trabajo pues no podemos mostrar todos los resultados, ¿sí? Pudimos apreciar, digamos, las actividades económicas que ellos desempeñan. Algo importante acá es que el 65% de la población que se encuestó tiene cultivos de traspatio. Y adicionalmente a eso tienen un interés en poder generar una producción alternativa y que puedan ellos consumir, porque Sasaima queda muy cerca a Bogotá. Entonces, esa cercanía a Bogotá ha permitido que dejen de cultivar en sus traspatios por comprar, ¿sí? Entonces esto ha generado, pues, termina siendo una problemática, ¿no? Y cuando usted ya le genera una alternativa de producción, también genera resistencias en la misma población. Entonces son cosas que tenemos que evaluar más adelante. Bueno, en cuanto a los resultados, encontramos que pues nosotros realmente queríamos dentro del ejercicio buscar alimentos identitarios, ¿sí? ¿Cuáles considera usted que son digamos, esos cultivos que tenía su mamá de pancoger, sus abuelos y que han dejado de producir pues en sus casas, en sus parcelas, en su traspatio? Y también tuvimos unos resultados pues sorprendentes porque muchos ya no conocen esa palabra de identidad, ¿sí? No la entienden, no recuerdan algunas personas no recordaban cuáles eran esos cultivos que tenían los abuelos. Entonces, en general, tuvimos que como resultados, los más importantes fue el maíz,
Los recursos fueron pues el maíz, el tomate, la lechuga, aromática, cilantro, todos como resguardos que yo puedo utilizar al diario en alimentación. Esos fueron los resultados principales. Si bien están interesados en cultivar también frutas, pues Sasaima es un municipio de tradición frutícola, ¿sí? Sobre todo en temas de cítricos, pero digamos que hasta allá no ha llegado la acuaponía. Entonces lo que intentábamos era como buscar cuáles son los principales y cuáles podemos adaptar a este tipo de sistemas, ¿sí? Finalmente pues escogimos 3 productos, hay uno adicional que se va a incluir que es la lechuga, pues no queríamos utilizarla, pero pues finalmente hace parte como de control de los sistemas, entonces vamos a incluirla también. Entonces vamos a trabajar con tomate, albahaca, perejil y muy probablemente el maíz, a ver cómo se desarrolla en este tipo de sistemas. Hay que buscar la estrategia para poderlo producir, además que el maíz sí o sí es un alimento identitario. Y aquí podemos apreciar unos datos productivos en acuaponía de estos 3 tipos de productos, ¿sí? Los pH donde se pueden desarrollar óptimamente, que son pH dependiendo de la especie, está entre el 5 al 6, el crecimiento pues semanal. Más o menos estos cultivos son transitorios, o sea, de 3 meses de ciclo corto, perdón, más o menos de 3 meses, de 2 meses, entonces es bien interesante para poderlos evaluar más adelante. La especie que vamos a trabajar, pues después de los resultados que obtuvimos con la población, pues entendiendo también el tema identitario, es que vamos a trabajar con especies nativas, en este caso la cachama, ¿sí? Pues que tiene unos requerimientos nutricionales que es importante tenerlos en cuenta acá para pues, poder calcular las excreciones que tienen para, digamos, evaluar el sistema acuapónico que se pretende implementar. Aquí están los rasgos de temperatura que podemos manejar la especie, tanto el oxígeno, el pH, la dureza, el amonio, etcétera. Sí, y allá mostramos muestro unas imágenes, porque también esto lo estamos haciendo con un grupo de estudiantes, que sí tiene un componente identitario. De hecho, en algunos murales de los llanos orientales, pues se aprecia ahí, vemos pues no sé si alcanzan a apreciarla bien, pero ahí son unas cachamitas bailando y tocando arpa y guitarra. Entonces esto hace que sí es identitaria esta especie y que pues tenemos que hacer esfuerzo en pues producirlas, ¿no? Y a ver qué desempeño tienen este tipo de sistemas, claro. Y pues finalmente pues generamos con nuestros estudiantes un prototipo acuapónico que queremos implementar como en la segunda fase de este proyecto, ¿sí? Y pues definimos unos tanques. ¿Por qué? Porque lo definimos a pequeña escala. Se define a pequeña escala pues por temas económicos, ¿sí? Porque pues si queremos transferir la tecnología pues hay que buscar el menor impacto económico posible en costos y también en lo posible, vamos a ver cómo nos va, pues ese ejercicio que ya empieza pronto, es utilizar materiales no convencionales. Entonces en vez de comprar el tanque, pues si tú tienes un tanque en tu finca que te sobra, pues miremos a ver cómo lo podemos reutilizar, ¿sí? Hacer un trabajo colaborativo con ellos, ¿sí? Estar con ellos, hacer las cosas con ellos, pues eso permite también que tengan un sentido de pertenencia más hacia este tipo de producción. Por favor, devolvamos un poquito. Vamos a trabajar con cachama como decía inicialmente, podemos devolvernos una anterior. Aquí podemos apreciar cuál es la densidad que vamos a trabajar, ¿sí? Es basada en un estudio que se realizó pues en Brasil, con sistemas de RAS en cachama. Entonces vamos a utilizar ese mismo dato, o sea, ahí están las referencias para el prototipo. Como decía anteriormente y como les expliqué, va a constar del tanque para la producción de peces, va a tener un clarificador de 200 litros, el filtro mecánico, ¿sí? El filtro biológico para la transformación de los componentes nitrogenados y va a tener 3 camas de producción, ¿sí? La cama de producción va a ser con sustrato, no hemos definido aún porque pues seguimos definiendo temas de costos, muy probablemente vayamos a utilizar carbón o escoria de carbón, ¿sí? Que permite pues una mayor fijación de las plantas y hay una interacción también entre componentes que queremos evaluar también. Aquí esta es una foto como de nuestros primeros ensayos, hicimos unos pequeños ensayitos, a ver si funcionaba y pues bueno, ahí vamos con esas son las primeras fotos que puedo mostrar y pues finalmente pues vamos a
pues quiero comentarles sobre unas ventajas que tiene este tipo de sistemas, que es pues que los desechos de un sistema biológico los puedo utilizar para otro. No voy a utilizar pesticidas ni fertilizantes, me va a permitir una mejor producción alimentaria local, unos alimentos saludables, ¿sí?, orgánicos, que mejoran la economía, ¿sí?, reduce cantidades del uso del agua y descargas, que es una de las problemáticas que tiene la acuicultura, y reduce los costos de operación. ¿Por qué? Porque pues es un ciclo cerrado. En cuanto a las desventajas, es que pues, en algunos casos depende del sistema, pues requiere una alta superficie. Ahí digamos ya depende de la estrategia de quien lo esté haciendo en ubicar unas mejores estructuras para la producción de vegetales. Pues sí, generalmente necesita un personal calificado para el manejo, ¿sí? Ahí tiene que haber una persona que conozca el sistema de producción, que conozca, digamos, el tema de fluentes de los sistemas, ¿sí?, temas de biofiltración, de los componentes nitrogenados, ¿sí?, de la producción acuapónica encima, de los peces, bueno. Pues hay un control de plagas que debe ser biológico, sí o sí, y pues que hay poco conocimiento y dominio sobre el tema de acuaponía del país. Y una de las grandes problemáticas que tiene el sistema de acuaponía en Colombia es que sí o sí tiene que moverse con energía eléctrica, ¿sí?, para mover el sistema. Pues sí, hay algunas alternativas, entre ellas la energía pues eólica y otros, o paneles solares. Nosotros vamos a evaluar paneles solares, ya estamos haciendo los primeros ensayos, pues como una alternativa, porque pues en algunos casos, en algunas regiones de Colombia el kilovatio puede llegar hasta los 600, 700 pesos. Entonces en términos de eficiencia, sí, lo mejor es tratar de hacer el tránsito a una energía alternativa, pues para que disminuya los costos de producción. Bueno, y finalmente pues la acuaponía apunta pues, a varios objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí?, en cuanto pues, a mejorar las condiciones de hambre, ¿sí?, en la salud y bienestar, porque la gente que está bien nutrida pues, va a tener una mayor salud. Vamos a tener pues no vamos a dejar de contaminar pues nuestros ríos, vamos a hacer cuidado del agua, ¿cierto? Vamos a dejar de contaminar, vamos a hacer una acción por el clima, ¿sí?, porque pues aquí hay un montón de cosas, la producción piscícola en general pues genera algunas consecuencias ambientales, y pues vamos a proteger, pues al proteger las aguas de los ríos, pues vamos a proteger también la vida submarina, ¿correcto? Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tan importante exposición. Abrimos el espacio para preguntas de las personas asistentes. Cristian. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Salazar, director del sistema Sembrar Paz. Digamos que el ejercicio de pensarse sistemas más eficientes de producción y el pensarse en poder llegar a pequeños productores pues digamos que es el gran impacto que uno espera que se generen desde las universidades y desde los ejercicios investigativos. Digamos que he visto experiencias, por ejemplo, con Bioflow en la costa. Como tú decías, el costo de kilovatio, el acceso mismo a la energía, digamos en el día hay cortes constantes de energía, digamos sí o sí para una familia o una comunidad de estas, su alternativa tiene que ser fuentes alternativas de energía. Digamos que obviamente al vuelo es muy difícil, pero digamos qué tan cercano es que una comunidad pueda llegar a tener el recurso para montar un sistema con energía alternativa. O sea, tendría que ser comunitario, o sea, un esquema de muchas familias, o cómo lo ves, pues, digamos, para implementarlo en una comunidad tipo, digamos, de la costa. Bueno, digamos que yo ya estoy asesorando a un proyecto que se está realizando con la comunidad de Guayú, en La Guajira. ¿Sí? Inicialmente pues ellos no conocían mucho del sistema, cuando me mostraron las primeras fotos, pues uno, pues ya que conoce un poco el tema, pues ve un montón de cosas por mejorar.
¿sí? Realmente las veces que no se asocian las comunidades, entonces principalmente estamos buscando agremiaciones con las entidades gubernamentales para hacer como unos prototipos piloto para que la gente vaya, conozca el sistema, entienda cómo funciona, ¿sí? Colabore en la elaboración del mismo y ahí sí poderlo replicar. Estamos haciendo, ya llevamos como unos 8 meses montando el sistema, porque pues al principio ellos tuvieron varios inconvenientes, pero ya se montó, lo estamos trabajando con lechuga, con tilapia. El sistema no es muy grande, es básicamente con tanques de polietileno negros, ¿sí? Y pues estamos evaluando todo realmente, estamos evaluando la posibilidad de ver si funciona, pues que ellos lo vean, porque hay veces que ni siquiera la comunidad está interesada en participar. Es una de las problemáticas que tenemos. Y más como esa comunidad que tiene, digamos, muchos auxilios del Estado. Entonces son cosas que tenemos que trabajar. Sí, hay que trabajarle a la energía alternativa, sobre todo hay un potencial eólico allá que hay que empezar a trabajar. Y pues bueno, ahí estamos haciendo, digamos, los primeros ensayos para poder demostrar y buscar la posibilidad de que nos apoyen y poder replicarlo no solamente ahí, porque digamos hay otras regiones del país que es importante poderlo replicar, por ejemplo en San Andrés. En San Andrés, o sea, cuando uno se come un tomate fresco en San Andrés, una lechuga fresca, así, tiene un costo bastante alto, generalmente son importados. Hace poquito estuve en el Caquetá, también todos los tomates, la lechuga son traídos de Bogotá, entonces hay que buscar las alternativas, sí señor. Muchas gracias, Julio. Dos preguntas. Uno, pues en Colombia la variedad de pisos térmicos que tenemos, ¿en qué de esos lugares se adapta mejor o si en todo se puede desarrollar? En fin. Y el otro, no escuché, pero seguramente es cómo el uso del agua, pues en este momento el planeta enfrenta unas grandes cuestiones alrededor de la escasez de agua, de todo lo que se avecina, y pues esto es básicamente a base del agua. ¿Cómo favorece o cómo podría afectar este tipo de agricultura familiar o de propuestas innovadoras con respecto a este recurso natural? Bueno, digamos que la primera pregunta, he encontrado experiencias inclusive en climas cerca, en el Caquetá se hizo un proyecto que fue con recursos internacionales y allá hay una temperatura aproximada de casi 35 grados y lograron con unas variedades de lechuga adaptadas a climas, digamos, más cálidos, la producción y lograron hacer producción de sistemas acuapónicos. Digamos, si tenemos producción en frío, ya hay, digamos, experiencias en Chile, en Argentina, que nos pueden dar como vislumbrar qué está pasando allá y cómo se puede producir, pues nos la podemos meter en invernaderos como agricultura protegida, que nos permite pues producir las plantas. En algunos casos pues ya digamos si es necesario pues se utilizan criadoras para mejorar la temperatura indoor, ¿sí? Y bueno, básicamente son como esas experiencias que se han dado allá, lo que quiere decir que podemos implementarla acá. Digamos, hay unos cultivos de hidroponía, ¿sí? De hidroponía en Boyacá, en una zona muy fría, cerca a Pesca, Boyacá, Aquitania. Entonces es una zona bien fría y allá se está produciendo, entonces hay que hacer ensayos allá. Pues lo ideal realmente de presentar esto es que podamos realmente poder replicar y ver cómo se comportan nuestros productos pues a nivel pues país, ¿no? Muy chévere poder ensayar realmente y pues ya estamos haciendo contactos allá con las personas que están trabajando. Y me recuerdas la segunda pregunta que se me salió. Ah, bueno, con el tema del agua, pues es muy eficiente, pues esto apunta, como decía anteriormente, a los objetivos de desarrollo sostenible porque es un ciclo cerrado. Como decía, anteriormente la acuicultura uno tomaba el recurso agua de la fuente, lo pasaba a través del sistema productivo. Claro, el sistema productivo, pues claro, yo al alimentar las especies, pues me van a contaminar el agua y genera procesos de eutrofización, es decir, de componentes nitrogenados, fósforo, un montón de componentes que terminan contaminando los ríos. Y aparte, pues crecen algas en esos ríos, pues limitan el oxígeno en ellos, las especies pues se ven afectadas. Entonces,
El ciclo, permitir que las plantas purifiquen el agua y generen un ciclo cerrado en el sistema es lo que realmente lo hace atractivo. Yo tengo una pregunta también. Estaremos pendientes de los resultados de la investigación. Está muy interesante y tiene un componente de extensión, tiene un componente de relación directa con el campesino. Yo quisiera preguntar cómo se ha hecho el tema de la capacitación, o sea, la parte educativa, cómo se le llega a ellos para que también después de este proyecto, me imagino, lo que quieren ustedes es dejar la capacidad instalada para que la persona pueda entonces seguir con estos sistemas de producción. Les quisiera preguntar específicamente sobre el tema educativo. Bueno, en el tema educativo iniciamos con unas primeras capacitaciones a nivel de piscicultura, a través de hidroponía, la importancia de los alimentos, seguridad alimentaria. Cada encuentro que hacíamos en la población de Sasaima, intentábamos vincular un tema específico y que fuera de interés para la comunidad, ¿sí? Como hay veces hay resistencia, ¿sí? o tratar de dárselo muy hiladito para que lo puedan comprender porque hay cosas complejas acá, esto va más en la segunda parte. Sí, va a ser más complementario porque lo vamos a tener en vivo. Entonces la idea es que ellos puedan coger, tocar la planta, ¿sí? Decir, vea, comerla, ¿sí? Entonces a eso es a la que va la segunda fase. Dependiendo de los resultados, que es la evaluación del prototipo acuapónico que se mostraba acá, es la tercera, ya es poderlo replicar a las poblaciones que les decía anteriormente. Esos son como los objetivos de este macroproyecto. Muchas gracias, Julio. Una agraria quiere entregarle un obsequio, un detalle, y es una libreta para que anotes los resultados de esa primera fase de la investigación. Con mucho gusto, si necesitan, aquí yo podría exponer esos resultados. Esperemos que salgan y ya con mucho gusto acá estaré. Muchas gracias. Y también queremos hacerte entrega de un certificado por la madrugada rural que hiciste hoy. Dice así el certificado: la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, certifica que Julio Alejandro Franco Ortega participó en la ponencia La acuaponía a pequeña escala como estrategia de producción de alimentos, en la jornada de madrugadas rurales desarrollada en el marco de la Escuela de Pensamiento para el Desarrollo Rural Sustentable, realizada el 25 de septiembre de 2019, otorgado por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, y en constancia de lo anterior, se firma el presente certificado en la ciudad de Bogotá el día 25 de septiembre del 2019. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y damos por terminado nuestra madrugada rural 193. Muchas gracias por acompañarnos.